La humedad del aire acondicionado en la sala de audiencias no lograba disipar el calor que Elena sentía arder en su pecho. No era fiebre, sino la persistencia de una ira contenida, un fuego lento que se había encendido hacía semanas. El día en que el oficial Ramírez, con su sonrisa condescendiente y su voz burlona, se había reído. No de un chiste, no de un comentario casual, sino de sus medallas, las que colgaban orgullosas sobre el uniforme que su padre, su abuelo, y antes que ellos, generaciones de hombres y mujeres de su familia, habían vestido. Había sido un momento fugaz, en la recepción de la comisaría, pero su eco resonaba ahora en cada fibra de su ser, impulsándola a estar sentada allí, ante el brillo frío de una mesa de madera pulida, y la mirada impasible de un secretario judicial. El oficial Ramírez, con su uniforme impecable y su aire de superioridad, se había limitado a encogerse de hombros cuando ella le había explicado el significado de cada distinción, ganadas con sangre, sudor y años de servicio leal. Vaya, qué insignias tan interesantes, había dicho, la comisura de sus labios curvándose en un desprecio que la había helado hasta los huesos. Elena había sentido que el aire se espesaba, que las paredes de la comisaría se cerraban sobre ella. Aquella risa no solo deshonraba sus propios méritos, sino la memoria de su estirpe, una burla al sacrificio silencioso de quienes habían servido a una nación que a menudo los veía con recelo. El peso de esa afrenta era una carga tangible, una piedra angular sobre la que se había edificado su decisión. No era solo por ella, era por cada voz silenciada, por cada honor mancillado en los pasillos de una burocracia ciega. Sus puños bajo la mesa estaban apretados, la piel de sus nudillos blanqueada. La justicia era un sendero arduo. Ella lo sabía, pero Elena no era una mujer que se amedrentara. Su mirada, fija en la puerta por la que pronto entraría el juez, era la de quien ha visto batallas más grandes y está dispuesta a librar una más, la más personal de todas. La sala, con sus luces fluorescentes y su silencio expectante, parecía contener la respiración. Anticipando el drama que estaba a punto de desatarse, Elena respiró hondo. El aire cargado con el olor a papel viejo y formaldehído, un recordatorio agrio de la solemnidad y la frialdad de los engranajes legales. La decisión de Elena de no dejar pasar el incidente no había sido impulsiva. Había sido la culminación de noches de insomnio, de recordar una y otra vez la risa hueca del oficial, de sentir la punzada de la injusticia. Había consultado a su prima, Sofía, una abogada joven que trabajaba pro bono para la comunidad. Sofía, con su ceño fruncido y su voz suave pero firme, había escuchado cada detalle, cada matiz de la indignación de Elena. Es más que una ofensa personal, Elena, le había dicho Sofía. Es un síntoma, un símbolo de cómo se ven los nuestros a veces en estas instituciones. Si no lo confrontamos, se repite. Esas palabras habían resonado con Elena, confirmando su propia percepción. Había sido difícil reunir la documentación, navegar por los formularios incomprensibles y las ventanillas donde los empleados parecían entrenados para disuadir a cualquier solicitante con su apatía calculada. Cada paso había sido un recordatorio de lo difícil que era para una persona común, especialmente para alguien de su origen, enfrentarse a la maquinaria del poder. Los rostros de los oficiales en los pasillos, las miradas que sentía sobre ella, la hacían sentir como una intrusa en un mundo que no estaba hecho para ella. Pero la imagen de su padre, su uniforme impecable y las medallas que Elena ahora portaba en su propio pecho, la mantenían en pie. Esas medallas no eran solo trozos de metal, eran el legado de una disciplina, un honor forjado en el crisol de la adversidad. Eran un recordatorio de la lealtad, no a un sistema ciego, sino a unos principios que trascendían cualquier barrera racial o social. Había habido momentos de duda,
la fatiga de la burocracia aplastando su espíritu. ¿Valía la pena? ¿Cambiaría algo realmente? Pero cada vez que esas preguntas asaltaban su mente, la imagen de la risa del oficial, tan despectiva, tan cargada de prejuicio tácito, regresaba, avivando de nuevo la llama de su determinación. Estaba allí no solo para vindicar su honor, sino para que se escuchara la voz de aquellos que habían sido sistemáticamente ignorados. El aire en los pasillos de la corte olía a viejo papel y limpieza institucional, una fragancia aséptica que paradójicamente no lograba ocultar la podredumbre latente de la inequidad. La primera comparecencia ante un comité interno, más que una audiencia, había sido una demostración de poder. Un panel de 3 figuras, 2 oficiales de alto rango y una civil, la habían recibido con expresiones pétreas. El oficial Ramírez, presente, había mantenido una postura de inocencia desafiante, su mirada evadiendo la de Elena. Sofía, sentada a su lado, había sido una roca, su voz tranquila pero incisiva. Mi clienta, la señora Elena Montoya, presenta esta queja por una clara falta de respeto y un comportamiento profesional inaceptable por parte del oficial Ramírez. Su burla hacia las condecoraciones militares de la señora Montoya no solo es una afrenta personal, sino una deshonra a los valores que esta institución dice representar. El oficial Ramírez, cuando se le dio la palabra, había respondido con una calma exasperante. No hubo intención de ofender. Fue una observación informal, quizás una malinterpretación. La Sra. Montoya entró bastante agitada. La palabra agitada había sido un puñal. El desdén en su voz al pronunciarla, insinuando que la reacción de Elena era desproporcionada, era una táctica vieja, un intento de deslegitimar la queja al culpar a la víctima. Elena había sentido que la sangre le hervía, pero la mano de Sofía sobre su brazo había sido un ancla. Señor Ramírez, había replicado Sofía, las medallas en cuestión no son observaciones informales. Representan servicio, sacrificio y honor. Su risa y su subsecuente intento de minimizar la reacción de mi clienta no es un malentendido, es un patrón. Los miembros del panel, con expresiones indescifrables, habían garabateado notas. Elena observaba las sutiles microexpresiones, una ligera contracción en el ojo de uno de los oficiales, un rápido intercambio de miradas entre ellos. El aire en la sala era denso, cargado de verdades no dichas y jerarquías tácitas. Era un juego de ajedrez, y Elena sentía que estaba jugando contra piezas invisibles. El panel había prometido una investigación exhaustiva, pero la formalidad fría de sus voces, el tono condescendiente, dejaba claro que no la tomaban en serio. La sala, con sus paredes grises y sus retratos de exjefes de policía, parecía encapsular la resistencia inamovible de la institución. Las palabras de Sofía, aunque firmes, parecían rebotar contra una pared de indiferencia bien construida. La historia de Elena, de sus medallas, era un hilo que se extendía mucho antes de aquel encuentro en la comisaría. Era una narrativa tejida con los hilos de su familia, con el servicio militar de su padre y su abuelo, quienes habían peleado en guerras lejanas, regresando a casa con honores que, a menudo, eran invisibles para una sociedad que solo veía su color de piel. Ella misma había servido, no en el campo de batalla, sino en logística, en la retaguardia, asegurando que los que luchaban tuvieran lo necesario. La disciplina, la camaradería, el sentido de propósito que había encontrado en el ejército habían sido fundamentales para forjarla. Las medallas que el oficial Ramírez había despreciado no eran suyas directamente, eran las de su padre, su abuelo, legadas a ella como el más preciado de los tesoros, símbolos de un linaje de servicio y resistencia. Las llevaba consigo como un amuleto, un recordatorio constante de la fuerza que corría por sus venas, de la dignidad que no se doblegaba. En sus noches de insomnio,
La mente de Elena vagaba por los recuerdos de su niñez, de las historias que su abuelo le contaba bajo el cielo estrellado del patio trasero, sus ojos encendidos mientras relataba hazañas de valor y camaradería. Él siempre le decía: Elena, la verdadera honra no está en el metal que cuelga, sino en el espíritu que lo gana, y en la voluntad de defender lo que es justo, aunque nadie más lo entienda. Esas palabras eran el cimiento de su ser, la razón por la que no podía simplemente encogerse de hombros y olvidar la burla del oficial. No era una cuestión de vanidad personal, era una cuestión de principios arraigados, de honrar a sus ancestros, de defender un legado. Su resiliencia no era innata, sino forjada a través de las pruebas, grandes y pequeñas, que la vida le había presentado. Cada obstáculo, cada prejuicio enfrentado, la había hecho más fuerte, más decidida. El tiempo que pasó en servicio la había enseñado a reconocer las tácticas de intimidación, a no ceder ante la presión. El silencio en la sala de audiencias, roto solo por el murmullo de los ventiladores, era el telón de fondo perfecto para el monólogo interno de Elena, una voz silenciosa que reafirmaba su propósito. El informe del comité interno llegó semanas después, un documento frío y burocrático que concluía que el oficial Ramírez había actuado sin malicia intencionada y que la situación había sido un desafortunado malentendido. La palabra malentendido resonó en la mente de Elena como una bofetada. No había sido un malentendido, había sido una burla descarada, envuelta en el manto de la autoridad. Sofía leyó el informe con el ceño fruncido, su mano apretando el puente de su nariz. Esto es lo que esperábamos, Elena. Intentan minimizarlo, proteger a uno de los suyos. Quieren que te rindas. La frustración era palpable. El aire en la pequeña oficina de Sofía parecía cargarse con la impotencia. Elena, sin embargo, sintió una oleada de renovada determinación. La ira, lejos de desvanecerse, se había transformado en una fuerza más profunda, un motor silencioso. Si creían que una conclusión burocrática la detendría, no la conocían. No me voy a rendir, Sofía, dijo Elena, su voz tranquila, pero con una firmeza que sorprendió incluso a su prima. Esto no es solo por una disculpa, es por la verdad. Es para que entiendan que el respeto se gana, no se exige por un uniforme. La conversación se centró en los siguientes pasos: llevar el caso a una instancia superior, quizás a un tribunal civil si fuera necesario. Sofía advirtió sobre la prolongación del proceso, los costos, el escrutinio público. Intentarán pintar un cuadro desfavorable de ti, Elena. Desenterrarán cada pequeño detalle, buscarán cualquier excusa. Elena asintió, su mirada fija en un punto más allá de la ventana, hacia la ciudad bulliciosa. Había esperado esto. La batalla no era solo legal, era moral, una prueba de resistencia. El contraste entre la supuesta imparcialidad del sistema y la realidad de su sesgo inherente se volvía más evidente con cada documento oficial que llegaba. La institución, como un organismo vivo, se protegía a sí misma, expulsando cualquier elemento que pudiera comprometer su imagen inmaculada. Elena era ese elemento, pero su voluntad, forjada en la adversidad, era más fuerte que cualquier intento de desmoralización. La lucha, lejos de terminar, solo estaba comenzando. El camino a la audiencia judicial fue un torbellino de preparación. Sofía, con una meticulosidad implacable, revisó cada palabra, cada detalle del testimonio de Elena. Buscaban un punto débil en la defensa del oficial, una grieta en la fachada de la institución. Y lo encontraron, no en un documento, sino en un testigo inesperado, un joven cadete, recién asignado a la comisaría, que había estado presente en el momento del incidente. Había sido difícil localizarlo, más aún convencerlo de testificar. El miedo a las represalias era una sombra palpable en sus ojos, pero Sofía, con su insistencia paciente,
había logrado que confesara su incomodidad con la actitud del oficial Ramírez. No es solo lo que dijo, señorita, había susurrado el cadete en la oficina de Sofía, sus manos temblorosas. Fue como lo dijo, la sonrisa. Como si las medallas, como si todo lo que representaban no valiera nada. Y el tono de desprecio. Aquellas palabras, dichas con el peso de la culpa y la conciencia, eran un rayo de luz en la oscuridad. El testimonio del cadete no solo confirmaría la versión de Elena, sino que ofrecería una visión interna de la dinámica de poder y la presión implícita para conformarse. La defensa del oficial Ramírez se basaba en la premisa de que Elena estaba exagerando, que su reacción era una hipersensibilidad cultural. Habían incluso traído a un psicólogo forense para testificar sobre el perfil de victimización de personas de minorías, intentando descreditar su queja con jerga técnica y pseudociencia. Era una maniobra cínica, diseñada para desviar la atención de la conducta del oficial y culpar a la herencia y la sensibilidad de Elena. Pero la revelación del testigo cambió el juego. El cadete, a pesar de su juventud y su posición vulnerable, representaba una voz de la verdad que la defensa no esperaba. Su testimonio no solo expondría la hipocresía del oficial, sino también la complicidad silenciosa de la institución. La tensión en la sala de audiencias, ya densa, se volvió casi insoportable. Era el momento de la verdad, no solo para Elena, sino para aquellos que observaban, tanto dentro como fuera de la sala, si la justicia era realmente imparcial o si, como muchos temían, seguía siendo un privilegio. La sala de audiencias estaba llena, no solo de periodistas y curiosos, sino también de miembros de la comunidad latina, algunos que habían sido contactados por Sofía, otros que habían oído hablar del caso a través de las redes. Sus rostros, una mezcla de esperanza y escepticismo, eran un testimonio silencioso de la importancia del momento. Elena testificó primero, su voz clara y firme, narrando el incidente con una precisión calmada. No había patetismo en sus palabras, solo una dignidad inquebrantable. Describió el significado de cada medalla, el legado de su familia, la herencia de servicio que representaban. Sus ojos se encontraron con los del oficial Ramírez, que estaba sentado con los brazos cruzados, una expresión de impaciencia apenas disimulada en su rostro. Luego, el abogado de la defensa, un hombre corpulento con una voz atronadora, comenzó su interrogatorio. Sus preguntas eran punzantes, buscando agujeros en su historia, insinuando una motivación ulterior, un deseo de notoriedad o compensación económica. Señora Montoya, ¿no cree usted que es un poco exagerado este revuelo por un comentario casual? ¿Ha tenido usted previamente problemas con la autoridad? Elena respondió con calma, su mirada fija en el abogado, sin ceder un ápice. No es un comentario casual, es una burla a la historia, al sacrificio y al honor. Y no, nunca he tenido problemas con la autoridad cuando se ha comportado con respeto. Mis problemas han sido con el prejuicio, con la falta de reconocimiento. La sala contuvo la respiración. Su respuesta fue una declaración, un puñetazo silencioso al corazón de la defensa. Luego vino el turno del cadete. Su aparición causó un murmullo entre los asistentes y una notoria incomodidad en el lado de la defensa. Con voz temblorosa al principio, pero que ganó fuerza a medida que hablaba, el cadete corroboró la versión de Elena, describiendo la risa del oficial Ramírez, el tono de desprecio, la atmósfera de incomodidad que se había generado. Las miradas del oficial y su abogado se cruzaron en un destello de ira apenas contenida. El testimonio del cadete fue un momento de verdad, una grieta en la armadura del poder, una demostración de que la verdad a veces puede surgir de los lugares menos esperados. La sala, antes tensa por la anticipación,
ahora vibraba con la energía de la revelación. Con el testimonio del cadete resonando en la sala, la atmósfera se volvió densa, cargada de una electricidad inestable. El abogado de la defensa, visiblemente irritado, intentó desacreditar al joven testigo, insinuando que había sido presionado por Sofía o que buscaba fama. Pero el cadete, a pesar de su juventud, se mantuvo firme, sus respuestas honestas y directas, desmantelando los intentos de manipulación con una simplicidad irrefutable. Solo dije lo que vi y lo que sentí. Lo que me pareció incorrecto, afirmó con una voz que, aunque aún con un matiz de nerviosismo, proyectaba una convicción inquebrantable. La balanza del poder comenzó a inclinarse. Sofía, con una sonrisa apenas perceptible, se dirigió al oficial Ramírez. Oficial Ramírez, ¿niega usted haber reído en presencia de la señora Montoya al momento en que ella le mostraba las medallas de su familia, las que simbolizan años de servicio militar? El oficial, que hasta ese momento había mantenido una fachada de calma imperturbable, vaciló, su mandíbula se apretó, sus ojos buscaron fugazmente la mirada de su abogado, quien le hizo un leve gesto con la cabeza. Pude haber sonreído, respondió, su voz apenas un murmullo, pero no con intención de burla. Fue una reacción nerviosa, tal vez. La respuesta fue débil, una mentira a medias que no engañaba a nadie. Sofía, sin ceder, presionó. ¿Una reacción nerviosa ante insignias de honor militar oficial? ¿Le parece una reacción apropiada para un oficial de la ley? La pregunta colgó en el aire, pesada, implacable. El juez, que había escuchado con atención, intervino, su mirada severa sobre el oficial. Oficial, el testimonio del cadete y el de la señora Montoya son consistentes. Sus acciones parecen indicar, como mínimo, una grave falta de profesionalismo. ¿Tiene algo más que añadir para su defensa? El oficial Ramírez se revolvió en su asiento, incómodo. El cazador se había convertido en la presa, atrapado en la red de su propia arrogancia y desprecio. La ira contenida de Elena, el fuego lento, comenzaba a encontrar su cauce, no en explosión, sino en una quietud poderosa que llenaba la sala. El juez, un hombre de edad avanzada con una reputación de ser justo pero estricto, miró fijamente al oficial Ramírez. Oficial, la evidencia presentada, incluyendo el testimonio de un testigo de su propia institución, sugiere un comportamiento inaceptable. Su explicación no es convincente. Considero que su acción constituyó un menosprecio flagrante hacia el honor de la señora Montoya y de su legado familiar. Es imperativo que esta institución mantenga la confianza del público, y actos como este la erosionan profundamente. El aire en la sala era casi insostenible. El oficial Ramírez, con el rostro enrojecido, aún intentaba aferrarse a una brizna de dignidad, pero era en vano. El juez continuó. Para restaurar la confianza y como un paso hacia la rectificación, ordeno que el oficial Ramírez ofrezca una disculpa pública y formal a la señora Elena Montoya aquí, en esta sala, y que dicha disculpa sea registrada como parte del procedimiento. Además, se le impondrá un periodo de suspensión sin sueldo y un curso de sensibilización sobre diversidad y respeto. Un murmullo recorrió la sala. La orden del juez era inusual en su especificidad. Un claro mensaje de que el sistema, a veces, podía ser forzado a confrontar sus propios fallos. El abogado de la defensa intentó objetar, pero el juez alzó una mano, silenciándolo. El oficial Ramírez, con los hombros caídos, se puso de pie lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y por primera vez no había desdén, sino una mezcla de humillación y resentimiento. Señora Montoya, comenzó su voz áspera, forzada. Lamento si mis palabras o acciones fueron malinterpretadas. Reconozco que mi conducta no fue la apropiada, y,
Me disculpo por cualquier ofensa causada a usted y a su familia. La disculpa no era sincera. Elena lo sabía. Pero el hecho de que fuera pública, forzada por la autoridad, le daba una resonancia que iba más allá de las palabras. Era una victoria simbólica, un reconocimiento, aunque a regañadientes, de la injusticia. El contraste moral era abismal. La integridad inquebrantable de Elena frente a la hipocresía y la resistencia de una institución forzada a ceder. La sala estaba en silencio, observando el momento. La disculpa del oficial Ramírez, hueca y forzada, no trajo una paz inmediata al corazón de Elena, pero sí una sensación de vindicación profunda. Era una victoria no solo personal, sino para todos aquellos que habían sentido la misma opresión silenciosa. El silencio que siguió a las palabras del oficial no era el de la derrota, sino el de una verdad incómoda que había sido pronunciada en voz alta, obligando a todos a escucharla. Elena mantuvo la compostura, su mirada serena, mientras el oficial se sentaba de nuevo, derrotado. Sofía apretó su mano por debajo de la mesa, una sonrisa de orgullo en su rostro. La justicia se había inclinado a su favor, un pequeño pero significativo paso en la dirección correcta. Al salir de la sala, los flashes de las cámaras se encendieron, los periodistas se agolparon, lanzando preguntas. Elena, con Sofía a su lado, respondió con una voz tranquila y empoderadora. «Esto no es solo mi victoria», dijo, su voz resonando con una quietud poderosa. «Es un recordatorio de que la dignidad de uno no puede ser pisoteada impunemente y que las voces de la comunidad, aunque a veces ignoradas, tienen el poder de exigir justicia. Mis medallas y las de mis ancestros son más que metal. Son el símbolo de una historia que merece respeto y de una fortaleza que no se doblega. Hoy, esa historia ha sido reconocida. La sensación de ira contenida, que había sido su compañera durante semanas, no desapareció del todo, pero se transformó en una reflexión más profunda, una certeza de que la lucha por el respeto y la equidad era constante. No había euforia desbordante, sino una quietud reflexiva, la conciencia de que una batalla había sido ganada, pero la guerra continuaba. Elena, al caminar por los pasillos, sentía el peso de las miradas, ya no de desdén, sino de un respeto renuente. Su viaje había sido agotador, emocionalmente demandante, pero había valido la pena. La confrontación con la institución había revelado sus fisuras, su resistencia al cambio, pero también la posibilidad de que, con determinación y resiliencia, uno pudiera forzar la mano de la justicia. La luz del sol al salir del edificio era cegadora. Un nuevo amanecer que, para Elena, marcaba el fin de un capítulo y el comienzo de una vigilancia continua. La empoderaba la convicción de que su voz, y la de muchos otros, nunca más sería silenciada.